Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Bifurcados. El día de hoy vamos a empezar con una nueva etapa en el podcast, que vamos a hablar sobre una de las grandes obras escritas en español, o tal vez la gran obra. Vamos a hablar nada más y nada menos sobre El Quijote de Cervantes. Y la manera que vamos a acercarnos a esta gran novela tal vez sea un poco, lo queremos hacer de varios episodios, igualmente como hicimos con Rayuela o con La Casa Verde de Vargas Llosa, porque esta novela también lo amerita. Em, para este primer episodio pensamos llegar hasta, desde el principio de la novela, hasta tal vez el hecho más famoso de esta, que es esto mismo, lo de los molinos, que es exactamente el capítulo 7, el capítulo 8, que es bastante al principio. Me gustaría empezar con un pequeño resumen de la novela hasta ese momento y tal vez hablar un poco términos generales, ¿no? Para los que aún no sepan de la novela, que fue publicada en 1605, que mira, se cumplen más de 500 años, ¿no? No, más de 400 años del Quijote. Fue publicada en 1405 por Miguel de Cervantes. Y la novela básicamente empieza hablando, introduce a este personaje, Quijote, un ávido lector de novelas de caballería, y hasta el capítulo 8 lo que se sabe de este personaje es que intenta salir, intenta copiar sus grandes novelas de caballería y sale en una aventura, por así decirlo. Durante los primeros capítulos su gran objetivo es el de convertirse en caballero o que lo nombren caballero, y de alguna peripecia u otra lo logra, y ya ya después de una desafortunada aventura vuelve a su lugar natal y ahí encuentra un escudero. Y básicamente en el capítulo 8 está lo que se relata, la aventura de los molinos. Es la primera aventura con su flamante escudero, Sancho Panza. Y ya, no sé, eso sería hasta ese momento. Y ahora vamos a hablar de este, este capítulo. Y si tal vez, por si podrías ayudarme, tal vez con algo que quisieras acotar del resumen o de la idea general del libro, Sebastián. Bueno, creo que es un muy buen resumen, ¿no? Se supone también que la novela tiene lugar, entiendo, en el siglo XVII, es decir, Ya, también en los 1600. Em, y bueno, a lo largo de la novela, un poco lo que se nos va mostrando es una contrastación, diríamos, entre la locura o el sueño, por decir, versus la realidad, ¿no? Es decir, porque lo que vive Don Quijote es una realidad alterada, ¿no? En la que él ve a estos, por ejemplo, estos molinos de viento y piensa que son gigantes, ve a un grupo de religiosos y piensa que son caballeros. Y claro, ve una posada y piensa que es un castillo, es decir, como que acomoda toda la realidad un poco en base a esta no sé si podría decir fantasía en la que él está, ¿no? Y que para el resto obviamente es locura. Em, sobre eso, ¿puedo comentar una pequeña cosa sobre eso sí, que dijiste? ¿no? Eso que dijiste del siglo XVII creo que es muy importante, que en sí la novela está escrita muy actualmente, en el sentido de que, por lo que veía, que muchas de las novelas que hace referencia, ¿no? De estas historias de caballería son recién publicadas. Como que veía en algunas footnotes, en algunas notas abajo, que decían novela publicada que un año antes de ser publicado El Quijote. Así que todo es muy, muy rápido, ¿no? Como todo lo que está hablando son cosas que tal vez se hablan en ese momento, no es que está hablando de tiempos muy pasados. Eso nomás quería hablar sobre lo del siglo XVII que decías. Sí, creo que el tema como del tiempo es importante, ¿no? Porque obviamente, ¿cómo podría decir? El Quijote es una novela particular
porque de alguna manera es justamente una historia de caballería, pero situada en una época en que estas historias ya no tenían lugar, por decir, ¿no? Mm, Porque, por decir, obviamente tendría mucho más sentido que esto estuviera ocurriendo en la Edad Media y sí, claro, uno se pone a pensar en, bueno, obviamente eso también es algo interesante en la novela, que se citan muchos otros textos, ¿no? Que sí son novelas de caballería, entonces hay como esta intertextualidad con otros textos, otros personajes, etcétera. Eh, y el Quijote también como que los trae un poco a la vida, ¿no? Es decir, en algunos momentos cree que la otra persona es el caballero de tal libro, o la princesa de tal otro, etcétera, ¿no? Em, pero bueno, más allá de eso, mm, me parece que, claro, por el tiempo en que está escrita la novela, justamente es que uno, como que es raro, ¿no? El concepto de, sería como una especie, como un viajero en el tiempo, digamos, ¿no? Pero claro, en este caso es que él en realidad nació en esa época, ¿no? Y simplemente como que está viviendo esta realidad paralela, esta locura, etcétera. Porque uno se pone a pensar, no sé, en el rey Arturo, por ejemplo, ¿no? Que claro, tienen la misma lógica, digamos, y ocurre en la Edad Media. Entonces ahí como que todo está bien, todo cuadra, ¿no? Pero que aquí me parece que justamente hay como ese desfase y justamente eso es lo que hace que, pues, para el resto de las personas que comparten con él y también para nosotros como lectores, digamos, bueno, el Quijote está loco, ¿no? Esa es como la conclusión, digamos, a la que uno llega. Am, ¿Qué más se podría decir? Bueno, ya hablando un poquito más específicamente respecto al capítulo 8 que es el tema de los molinos de viento. Previo a esto, el Quijote ya salió. Bueno, a ver, un poquito yendo por partes. sí, sí. ¿Quién es el Quijote? Entiendo, el mismo título dice, ¿no? Que es el ingenioso, ¿cómo es? A ver, el ingenioso Hidalgo. hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Qué es un hidalgo? Yo entiendo que es como una persona noble, ¿no? Que en este caso que vive en el campo. eh, y claro que lleva una vida, digamos, muy tranquila, ¿no? Porque, por decir, tiene el dinero para estarse comprando todos estos libros, para leerlos y finalmente para como crear esta realidad paralela. Y no es que tiene que trabajar o que tiene algún tipo de obligación, etcétera, ¿no? Entonces es un poco el personaje, él obviamente es un hombre ya mayor. em, y pues a partir de la lectura de estas novelas es que él decide ser también, ¿no? Un caballero andante. Adopta el nombre El Quijote de la Mancha porque en realidad no se llama así. Le da también a su caballo el nombre de Rocinante, para lo cual también como que tarda varios días. Se consigue como una musa, digamos, ¿no? Que es esta Dulcinea del Toboso, a la que también es como que le da un nombre porque no se llama así. Y bueno, sale, se embarca en varias, bueno, no sé si aventuras o desventuras, porque casi siempre está mal parado, ¿no? En realidad, Siempre. y acaba retornando, bueno, siendo traído de vuelta por un vecino suyo que lo encuentra maltrecho después de que lo golpean en el piso y queman toda su biblioteca, eh, su familia y, bueno, el sacerdote y el barbero, que son amigos suyos, diciendo, bueno, quizás así se cure de su locura, ¿no? No sucede así, pero el Quijote ahora parte de nuevo, solo que ahora se consigue a un asistente, digamos, que va a ser Sancho Panza, que es un vecino suyo también, una persona de origen más humilde y se lleva dinero, ¿no? Esta vez que la primera vez no se había llevado dinero porque en las novelas de caballería no decía que uno tenía que llevarse dinero, ¿no? Por decir entonces. Pero justamente el encargado del lugar en el que se queda, de esta venta, le dice,
que él cree que es el dueño del castillo, porque para él no es una posada, sino un castillo, le dice, bueno, un caballero tendría que llevar dinero, ¿no? Entonces, claro, él dice, ah, bueno, tiene sentido, se lleva el dinero. Y así llegamos a esta segunda aventura, es decir, ya está con Sancho Panza y está, digamos, saliendo por segunda vez. Y ve unos molinos de viento a la distancia, ¿no? Y él dice, son gigantes, se lanza al ataque, otra vez acaba maltrecho en el piso, golpeado por los molinos. Y bueno, claro, Sancho Panza antes de eso le dicen, pero no son gigantes, son molinos. Entonces, un poco hay esta situación con Sancho Panza, que él es un poco como si fuéramos nosotros dentro del libro, ¿no? Es como esa voz que todo el tiempo lo ve y le dice, pero no, o sea, lo que estás diciendo no existe, por decir. Em, y claro, el Quijote al final dice, no, es que un brujo convirtió a los gigantes en molinos para evitar que yo los pueda derrotar, ¿no? Em, El mismo brujo que quemó sus libros. Eso, sí, porque como que su familia y sus amigos inventaron esta historia de que sus libros fueron, bueno, de que pusieron también una pared en la biblioteca, es decir, para que físicamente ya no pueda acceder a ese espacio, y le dijeron, él quiso como desaparecer ese cuarto, fue el brujo, que ahorita no recuerdo el nombre, pero es un brujo, y entonces supuestamente este mismo brujo es el que ahora está convirtiendo a los gigantes en molinos para quitarle la gloria al Quijote, ¿no? Sí. Bueno, eso sería por mi parte, por nuestra primera parte. No, no, oye, le hiciste súper bien. Y a mí me gustaría hacer énfasis en esa parte igual en que queman sus libros, porque siento que eso también es una muy buena introducción para este personaje, ¿no? Como que dijiste, sí, es un señor mayor, porque dice, ¿no? Tiene 50 años y dice que para esa época el tener 50 años era alguien muy viejo, ¿sabes? Era alguien en serio muy viejo. Y me gusta ver cómo haces esto, ¿no? Como tal vez el Sancho sería como nosotros ahí. Perdón ahí que te interrumpa, me gustaría acotar algo que es alguien, digamos, muy mayor para esa época, pero a la vez como que físicamente está muy dotado, ¿no? Sí. Porque uno pensaría, o sea, una persona de 20 años a la que le pase eso no sale de su cama en 3 meses, ¿no? Y acabaría con, no sé, 5 huesos rotos, pero como que él tiene una fortaleza física muy particular que le permite también embarcarse en esta aventura sin que, bueno, obviamente la pasa mal, pero como que logra también sobreponerse, ¿no? A estas situaciones, solamente eso sí. Es que siento que de él es el sueño de su vida, ¿sabes? Como esa misma noche, la de los molinos, cuando se quedan a dormir en un lugar, creo que él dice, no, yo tengo que hacer como un caballero andante y no tengo que dormir toda la noche pensando en Dulcinea y creo que duerme de pie, no sé, se queda despierto. Creo que igual en la parte anterior, cuando va a la venta, no se saca su escudo, ¿no? Como que se queda todo el tiempo con el escudo, con toda ese, no me imagino lo pesado que lleva. Y no, porque si no, un buen caballero andante no se saca eso. Y me parece que también desde una lectura tal vez un poco actual eso, sería, uy, Mireia está cumpliendo su sueño, ¿no? Alguien que en serio leyó tanto, y eso, volviendo a lo que estaba diciendo, eso de cuando le queman los libros es como que todos estaban preocupados, como que su familia y del barbero, ¿no? Su sobrina, creo también, todos eran preocupados por la cantidad de cosas que lee este señor y, ¿sabes? Estas ideas que tiene en su cabeza y lo que se manda a hacer y que al final son pocas las personas que cumplen, ¿no? Todo eso, como que lo que uno lee. Y igual acotando tú lo que decías del principio, esa atemporalidad con lo que sucede, ¿no? En las novelas de caballería, que es como dices, que no, ya no es un castillo, es una venta, es un hospedaje. Y siento que es algo que también es demasiado actual, ¿no? Como que muchas de las cosas que nosotros vemos, que se podría dar hasta hoy en día, siento que si se dio en esa época, ¿no? Que ya era un hospedaje, imagínate hoy en día querer recrear lo mismo, sería una historia bastante parecida tal vez a lo del Quijote, como que si hoy en día alguien quisiera salir a tener esas desventuras,
Y exactamente eso, ¿no? Como que le queman, que hablan una cantidad de libros que le queman y dicen no, y él se queda durmiendo. Y no sé si tú dijiste que es alguien tal vez muy, está en muy buen estado físico, pero ahí también me parece tal vez una condición sobrehumana. Yo no siento cómo alguien puede resistir tanto dolor, porque en serio, como dijiste, no queda bien en ninguna de las. Siempre siento que el Quijote, al menos en el principio, es como ver a alguien que solo cae, 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 y las pocas victorias que tiene son un poco paupérrimas, ¿no? Pírrimas, no sé cómo es esa palabra que se va, como esa de los frailes, ¿no? Pírricas. ¿Qué? Pírricas, creo. Sí, pírricas, ¿sabes? Son como unas victorias como esa que ve a dos frailes, los atacan, y luego yo solo me imagino a Don Quijote, a Sancho Panza agarrándose, ¿no? Las cosas. Son cosas que, ¿sabes? Cualquiera le va a ganar a dos curas o cosas así. Son, nada tiene sentido, pero siento que al mismo tiempo sí lo tiene en esto de que es el caballero andante, ¿no? Que quiere, va a lograr eso y lo va, es sobrehumano, pero al mismo tiempo muy humano. No sé, es una novela muy actual, muy buena y ya. Algo que me acordaba justo a partir de lo que decías, em, que también, bueno, pensaba un poco, claro, relacionando esta novela a otras, es que al final justamente de esta primera parte, ¿no? Y de este capítulo 8 y de esta escena de los curas, justamente se menciona como que ahí quedaría la historia que había escrita, ¿no? Entonces, como que Cervantes nos está diciendo, esta es una historia que ya estaba escrita, pero que yo ¿Verdad? como que yo la estaría transcribiendo, y claro, eso se va a recuperar más adelante, ¿no? Entonces, me imagino que vamos a hablar más a profundidad de eso más adelante, pero es como que él sería el segundo autor, por decir, ¿no? Y hay como esta idea de que va a seguir buscando más información en bibliotecas y también a partir de eso te da un poco esta idea de que el Quijote puede ser un personaje real, ¿no? Es decir, que también va a tener cierta verosimilitud, pero al mismo tiempo me parece que le da una cierta, algo de mítico, ¿no? Es decir, como esta construcción de un mito, como de esta figura, como tú decías, un poco sobrehumana, etcétera. Bueno, eso por un lado, otro y bueno, a lo que iba, justo eso me hacía pensar un poco en Borges, que claro, obviamente es muchísimo posterior, em, y es algo que también se recupera mucho en sus novelas, ¿no? Es esta idea de que él está leyendo algo, encontró en una biblioteca, esta idea como de un autor anterior, ¿no? Que también aparece en Las Mil y Una Noches, etcétera, ¿no? Es decir, que es algo que atraviesa a la literatura a lo largo de su historia. Y una segunda cosa que me pareció interesante también es en esta quema de la biblioteca encuentran un libro de Cervantes, ¿no? Es decir, dentro de la biblioteca del Quijote hay un libro de Cervantes. Entonces, bueno, me parece un juego interesante el que hace ahí Cervantes, que, bueno, ahorita no me acuerdo exactamente, voy a buscar ahí la página, pero claro, como que también comenta en su propia obra, ¿no? En boca de quienes están quemando la biblioteca, entonces creo que es también interesante ese juego que hacen, ¿no? Sí, y algunos de y en serio, habla de muchísimos libros, habla de este igual, ese famoso, ¿cómo se llama? Lazarillo de Tormes, que ese es famoso, ¿no? Y también dice, sí, lo encontraron y lo quemaron, el Lazarillo de Tormes. Y nada, como que me gustaría un poco acotar a lo que dijiste de Borges y un poco para el que está oyendo esto, contextualizar el año, que yo creo que eso es lo más, no sé, eso resalta demasiado. Pensemos que este libro fue escrito en el año 1600. Borges, todo es, ¿qué pasa? Es muchísimos años después y no es una literatura tan diferente.
como que son recursos literarios que sí los sigue usando Borges después de tanto tiempo. Dale, dale. Y bueno, justamente, bueno, te mandé ahí una conferencia de Borges sobre Cervantes, que también me pareció interesante un poco explorar esta dimensión quizás no tan conocida de que en realidad, claro, porque siempre se dice, bueno, a Borges le gustaba más Góngora que Cervantes, ¿no? O Quevedo, que se O dan. Quevedo que Cervantes. Pero aquí vemos claro que también apreciaba a Cervantes, quizás no al mismo nivel que Quevedo, ¿no? Obviamente, pero eh, sí, sí apreciaba su obra y bueno, justo encontré la cita esta que estaba buscando. Entonces, a ver, que bueno, estaban revisando la biblioteca, ¿no? Y la Galatea de Miguel de Cervantes, dijo el barbero. Muchos años ha que es grande amigo mío ese Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que en versos. Su libro tiene algo de buena invención, propone algo y no concluye nada. Es menester esperar la segunda parte que promete. Quizá con la enmienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega, y entre tanto que esto se ve, tenedle recluso en vuestra posada, señor compadre. Me parece como interesante cómo hace ¿cómo se podría decir? Bueno, no sé si una autocrítica, un autocomentario, ¿no? Hacia este otro libro suyo, La Galatea, dentro del propio Quijote, ¿no? Y, Aboca en este caso del cura, ¿no? y sobre esto que dices, como que salvar, ¿no? Porque ahí la idea como que están salvando libros del fuego. Me hace recuerdo a algo que siempre decía Vargas Llosa, que es como que él mismo decía, uy, ¿qué libro es mío o qué libro yo salvaría del fuego? Y no sé si eso si ahora pienso, uy, puede ser una referencia a Cervantina, y tal vez ahora como que estamos empezando a hablar de la novela, especialmente en el lenguaje, tal vez en el mismo lenguaje boliviano que hablamos nosotros o un lenguaje muy común, veo muchas referencias de palabras cervantinas, ¿sabes? Como que yo no, tal vez no tenía idea, que es palabras que yo no, te doy una palabra ahora que se me vino a la mente, y la palabra saumar, ¿no? Que creo que en un momento aparece aquí en el principio, creo que con eso de cuando él está durmiendo, algo dice, un saumerío. Y es algo que yo pensé, es algo más boliviano, ¿no? Es algo más, no sé, tal vez de un contexto más indígena, occidente. Y eso me pasó con varias palabras que yo ahora les encuentro como sentido origen en el mismo Quijote. Y tal vez unas palabras que yo no se usan y digo, uy, mira, de ahí viene. Y tal vez lo que ahora con lo que vayamos leyendo, la cantidad de referencias, ¿no? La cantidad de explicaciones que uno encuentre, y que puntos de vista que viene de esta gran novela. Eso de Salvar del Fuego, por ejemplo. Sí, no, sin duda, es como pues una novela que ha, ha marcado mucho a la literatura, bueno, no solo a la literatura, ¿no? En Sí, sí. general, cuando se habla de algo quijotesco, digamos, hay una cantidad de ese tipo, yo creo, de referencias al libro, más directa o indirectamente en el cotidiano, en la literatura, ¿no? Es algo que realmente ha marcado un antes y un después. Em, y bueno, yo me ponía a pensar justo, bueno, tú hablabas un poco de Borges, ¿no? Y de esta idea de cómo se utilizan varias de las em, técnicas, digamos, de, em, de Cervantes, ¿no? Por autores posteriores como Borges. Em, y claro, me parece que sin duda este libro es, yo diría que es dentro de la literatura española probablemente la novela más, bueno, no sé si sea la más importante, pero la más influyente en todo caso, sí, ¿no? Sobre todo dentro de esta idea como pensar como en los orígenes, quizás, no sé, de la literatura en español, por decir, como una genealogía, ¿cuál sería como ese punto fundamental, fundante? Yo diría que el Quijote está ahí, ¿no? Como uno piensa en la literatura inglesa, va a pensar en Shakespeare, ¿no?
Entonces yo que creo no que es es novela. claro. Bueno, claro, sí, bueno. Pero en el caso español uno va a pensar en el Quijote, ¿no? Y son Entonces, contemporáneos, eso me llama la atención. Claro, no exactamente, pero sí contemporáneos. sí, 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 sí. Em, no sé, con eso que decías, como que todo eso de quijotesco, ¿no? Mira, me llama la atención, yo ahora es la primera vez que estoy leyendo la novela y no sé, conversando tal vez con colegas del trabajo y cosas así, siento que esta novela ya un poco me decían, ¿por qué lees eso? Siento que desde el mismo lenguaje es un poco es un reto, siento que el mismo lenguaje hace que sea difícil y no sea una novela tal vez muy agradable, o el largo de la novela, no sé, siento que tiene sus peculiaridades que haga que hoy en día ya se conoce el Quijote, pero más allá de un texto escolar, no sé si es una novela que la gente lee hoy en día. Bueno, pero la gente hoy en día no lee en general, entonces tampoco Sí, sé si sea el sí, Quijote el tema ahí. sí. Y yo ahí, bueno, no sé si discrepo, pero más bien me parece, o sea, más allá del, obviamente es una novela voluminosa, y está el tema del lenguaje de la época, ¿no? Pero lo mismo te pasa, no sé, con Shakespeare en inglés, digamos, ¿no? Es Sí, decir, y al final también es parte de, sí, y, el y encanto, uno, ¿no? y uno también a medida que vas leyendo, me parece que te vas como acostumbrando. Más bien a mí me parece que es una novela bastante, o sea, aparte de esos temas, ¿no? Evidentemente, pero me parece que es bastante sencilla de leer. Mm, No se me hace que como que el idioma sea muy rebuscado, ni que la ya, trama dé saltos temporales, o que haya, como, por ejemplo, intentamos leer este Ulises y nos pareció como que, bueno, ¿y cuál es la historia, no? O sea, como que también hay mucho eso en novelas más modernas o postmodernas que uno dice, bueno, pero y finalmente cuál es la historia, o sea, que todo parece muy rebuscado, etcétera. Aquí como que la cierto. narración es bastante lineal, en un idioma bastante accesible, y bueno, a partir de también la figura de Sancho Panza, que claro, eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero em, también digamos, en un tono más coloquial, con palabras más comunes, etcétera, ¿no? Entonces, Y, eso sí. y aún así no cae en simple. Ojo lo que tú dijiste, eso de que se citan otros textos, ¿sabes? Yo no me acordaba de eso, que ahí acababa, ¿no? Y dice, sí, desde de aquí en adelante se perdió el texto y siento que son igual recursos que, Dios, como que sí es simple, pero sigue teniendo un poco de su manera de autocitarse y, bueno, como que dentro de, de lo lineal que es, también tiene varios recursos. No, o sea, yo ahí sí creo porque claro, también hay mucha gente que dice, no, es que está como súper sobrevalorado el Quijote, etcétera. Y yo diría que no, la verdad, ¿Ya? porque me parece que, o sea, que tenga esta simplicidad no tiene por qué ser algo malo. No, yo más bien siempre he considerado que esta literatura que trata de ser un poco más accesible para un lector común, me parece que tiene más valor que una literatura que busca ser así como demasiado académica, demasiado pomposa, digamos, que finalmente se va a ver reducida a círculos muy pequeños de gente que, no sé, quizás han estudiado literatura o tienen un interés así muy grande por estos temas, pero que aparte de eso no van a tener un impacto ni van a poder ser leídos por un público amplio, ¿no? Y además está lo que tú dices, o sea, no porque en la manera de contarse, etcétera, parezca simple, es un texto simple. Para mí está claro que no lo es, ¿no? Porque justamente este tema de cómo en unas cuantas líneas nos está poniendo, bueno, el escritor no soy yo, sino que ha sido otro, pero, o sea, te da toda esta idea de que uno puede ser un personaje real o no,
te da esta idea de que puede ser algo mítico también, como este segundo autor, el tema de las bibliotecas, la verosimilitud, es decir, entran un montón de cosas ahí en unas cuantas líneas. O por ejemplo, esto de que se está citando a sí mismo dentro del texto, me parece que también es una genialidad, ¿no? Sí, brutal. eh, o todo este tema, claro, que son recursos que, como dijimos, también se utilizan luego mucho. Por ejemplo, Borges también cita muchos otros autores, ¿no? Por ejemplo, aquí también se citan muchas obras de caballería que se van a ir a lo largo de la novela citando, etcétera. Que me parece que también, claro, uno viendo lazos ahora quizás no parezcan herramientas súper estilizadas, ¿no? Pero en su época, obviamente, yo creo que muchas de ellas eran muy, muy revolucionarias, ¿no? También por eso yo creo que han marcado un punto importante en la literatura en español y en la literatura mundial también, ¿no? Y hablando eso de que dijiste de la literatura en español, y yo también lo escuchaba un poco como queja, ¿no? Es que después del Quijote, un poco hasta casi lo nuestro, ¿no? Hasta el boom latinoamericano, es como que existe un vacío un poco en la literatura en español. Obviamente sí se publicaron libros, hay obras, pero vista desde un aspecto más macro, es como que la literatura en español en todo ese tiempo, ¿no? Entre Quijote y tal vez la segunda mitad del siglo XX, el español un poco no estuvo, ¿no? A la altura de la literatura mundial. Y me hiciste pensar con eso que dijiste de que que ya, ¿no? Con el boom empieza con una literatura tampoco tan simple, ¿no? Ahora me ponía a pensar en algunos autores, ¿no? Del boom, claro, sacando un poco a Borges, ¿no? Que es un poco anterior al boom, no sé, pensando en García Márquez o Vargas Llosa. Digamos, Vargas Llosa también era un autor un poco tal vez difícil de leer y ni siquiera, y más que nada Rayuela, pensando en Cortázar, me parece que tal vez se alejan un poco de esa simplicidad y como que hacen algo más, no rebuscado, tal vez un poco más difícil de leer, pero me parece interesante, ¿no? Esos dos contrapuestos de la literatura en español con tantos años de diferencia. Sí, 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 no, total, yo también lo estaba pensando. Bueno, obviamente hay muchas cosas al medio, ¿no? Pero sí, muchas veces hay como esa lectura así, para simplificar un poco, de sí, bueno, fue el Quijote, luego más o menos no, como que no hubo nada demasiado revolucionario y luego, claro, estuvo el boom latinoamericano, ¿no? Em, y bueno, yo creo que es importante en general, por eso también leer al Quijote, ¿no? Porque yo creo que sus influencias se pueden ver en muchos lugares, ¿no? Dentro de la literatura, no solo latinoamericana, sino en general y también dentro de temas mucho más cotidianos también, ¿no? Y sí, bueno, por mi parte realmente no tengo creo que mucho más que decir. Simplemente, bueno, que vamos a estar subiendo capítulos hablando del Quijote también, de las siguientes partes más adelante. Y bueno, eso sería por mi parte. Y nada, nada, igual por mi parte decir que tengo muchas ganas de, no sé, hacer un episodio de Sancho Panza o hacer un episodio tal vez hablando de este amor platónico que no existe, tal vez a Dulcinea. No sé, siento que es un libro, al igual que como tuvimos en Rayuela o en varias otras novelas, que sí, en serio, hay muchas cosas específicas que sí se puede explorar. Y creo que tal vez este episodio que tuvimos era un poco más introducción, hablando tal vez sobre lo más famoso, ¿no? Que hemos hablado sobre los molinos, que ni siquiera hemos respondido tanto a la pregunta, ¿no? Bueno, a ver, te escucho. Tú que sí, porque bueno, a ver, yo realmente, claro, he leído un montón de interpretaciones de qué significan los molinos, pero no sé si me quedo con alguna. Pero, a ver, ¿tú qué opinas al respecto? Oh, mira, te dije que yo también Hugo, para prepararme para esto me puse a leer varias interpretaciones y tal vez una respuesta un poco, no sé, queriendo contentar a todos, diría que la interpretación la hace cada uno.
y que, ¿cómo se llama eso cuando uno quiere contentar a todos? Como farisean, una respuesta, es de un nombre bíblico, no sé si se me va la palabra, cuando uno quiere contentar a todos. Eh, que para algunos, en serio, leí algunas personas. ¿Salomónica? Sí, ¿cómo? ¿Salomónica? ¿Puede ser? Sí, eso, ¿no? Salomónica, sí. Que es como que todos tienen que estar bien. Y que, Salomónica, y que, mira, yo me quedaría que los molinos es, mira, no No, sé, es complicado, sí, porque claro, yo leí, claro, algunos dicen, bueno, obviamente también está muy relacionado con el resto de la novela, ¿no? Entonces, que es como una parodia de estas hazañas caballerescas, que hay como este conflicto entre la realidad y lo, no sé, el mundo quizás de lo ideal, una lucha entre, no sé, lo humano contra fuerzas mucho más grandes, hasta también como cosas más, como una lectura, no sé, más marxista, por decir, ¿no? Que claro, dices como un símbolo de este paso del feudalismo a la modernidad, ¿no? Es decir, me parece que hay todo tipo de lecturas sobre el tema de... yo leí una que era el humano contra su propia mente. Leí que decía que estaba en su mente y era como venciendo tus propios miedos. Y es Sí, creo que, que vi un video, quizás fue el mismo, donde hablaban de eso, sí, que me pareció una visión como muy, muy moderna de interpretar eso y muy como de autoayuda, ¿no? De decir, sí, eres sí, tú venciendo a tus miedos y no sé qué. sí, Y esa yo creo. dije, bueno, está bien. Ya. Am, Bueno, si alguien vino al video buscando esa respuesta, bueno, encuentra tú tu respuesta. sí, no, creo que es, eh, es que realmente es el mismo libro, ¿no? Porque yo me ponía a pensar cuando preparándome para el podcast, justamente decía, bueno, ¿y qué voy a decir yo sobre el Quijote que no se haya dicho ya, ¿no? Porque se han dicho tantas cosas, se han hecho tantos análisis, tantas interpretaciones. em, pero la verdad es que a mí personalmente me parece que es un libro súper divertido de leer. Men, Eh, yo me río. Y es lo que decían que el siglo XVI, cuando la primera respuesta al Quijote pensaban que era una comedia. Bueno, Y es que mira, justamente yo tengo ahí un comentario. Me parece muy curioso esta idea de las comedias, que claro, en esa época mucho uno ve una novela y dice, no, o una obra de teatro, por ejemplo, que te dicen que hay comedia o drama, ¿no? ya, Y uno tiene tal vez la visión muy moderna de una comedia te tiene que hacer reír, ¿no? Y esas comedias no eran así, o sea, la lógica de las comedias en esa época era otra. Pero el Quijote me parece que sí sería como en esta visión más simple y moderna de la comedia. Para mí sí es una comedia, es un libro divertidísimo. O sea, yo me la paso muy bien leyéndolo, la verdad. Más sí, allá de claro que eso, que obviamente está muy bien escrito, etcétera, eso sin ninguna discusión, pero al mismo tiempo me parece que es algo, por eso también yo antes decía, me parece que es muy fácil de leer, porque es como una novela muy amigable para que la leas, porque te diviertes, no, no es algo así súper complicada la trama ni demás. Yo la recomiendo mucho, es todo lo que puedo decir, es la segunda vez que yo la leo y yo creo que uno la puede leer varias veces y igual pasársela muy bien, la verdad. sí, sí. En eso quedamos entonces. La verdad, como que igual, te diré que estas semanas me ayudó mucho, tal vez en algún momento que estaba un poco más, no sé, no, triste, algo. Siento que es una novela que te saca risas. Como que si uno ahí y se empieza a reír y en serio, está muy bien. Sí, no, una novela muy amena y Sí, bueno, sí, nada más por nuestra parte. Simplemente, bueno, nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en, en Facebook también. Y bueno, nos dejan ahí sus comentarios. Y bueno, las siguientes semanas vamos a seguir hablando de este tema tan apasionante que es el Quijote. Y bueno, quizás también intercalando con algunos otros temas, ¿no? Bueno, sí. eso sería todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la Chao. próxima. Chao.